¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual nosotros vamos a sumar vectores por el método del polígono, método del paralelogramo y por el método de las componentes rectangulares y vas a poder comparar cada uno de ellos y ver cuál es su efectividad. Así que no te pierdas el video y míralo completo hasta el final. Iniciemos entonces, tenemos por acá vectores suma. Nosotros vamos a trabajar hoy un problema donde lo vamos a resolver nosotros la suma de vectores tanto por el método del polígono como el método del paralelogramo y el método de las componentes rectangulares. ¿Y cuál es ese problema? Pues el problema es este que nos dice que encuentra la resultante de estos tres vectores que nosotros tenemos acá, el vector A7015, B6045, C50-150, magnitud y dirección. Vamos a hacerlo primero por el método del polígono. En tal caso, nosotros lo primero que vamos a hacer es que tenemos por acá un sistema de coordenadas XY. Y para el método del polígono, pues vamos a nosotros a trazar un polígono. Y primero, ¿qué debemos hacer? Pues debemos nosotros, como este es un método gráfico, tenemos que trazar los vectores en su magnitud y su dirección lo tenemos que hacer con medidas. Por eso tenemos que usar un transportador y una regla. ¿Qué vamos a hacer? El vector A tiene un ángulo de 15, que es el que vemos nosotros por acá, y lo que hacemos es que colocando el transportador en la horizontal, agarramos y la regla la colocamos en un ángulo de 15 grados con la horizontal, y nosotros con ello lo que vamos a hacer nosotros es a trazar el vector A, cuya magnitud es 70. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos una flecha de longitud, en este caso 7 centímetros, que equivale a 70, y este es el vector A. Ahora, para usar el método del polígono, nosotros vamos a hacer que ese vector A esté iniciándose en el centro del sistema de coordenadas que hemos trazado acá. Por lo tanto, ahí tenemos el vector A. Lo siguiente es que hacer es que como vamos a hacer un polígono, nosotros vamos a agarrar la punta de A y en la punta de A vamos a trazar el vector B, que tiene un ángulo de 45 grados. Colocamos también la regla nosotros allí y lo que hacemos es que la regla la tenemos que también tener en una inclinación de 45 grados con la horizontal. Teniendo ya la inclinación, quitamos nosotros nuestro transportador y lo que hacemos ahora es que al tener la inclinación trazamos el vector B cuya magnitud es 60, en el equivalente es 6 centímetros, por lo tanto hemos trazado nosotros acá ya nuestro vector B. Recordemos, el origen de B es la punta de A y eso mismo que hicimos para B lo vamos a hacer para el vector C, cuya magnitud es 50 y la dirección es 150. Por lo tanto, en el transportador marcamos los 150 y la regla vamos a hacer lo mismo, que vamos a hacer que tenga la inclinación. Tenemos por acá nuestra reglita y lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a rotar y la vamos a hacer que tenga el ángulo de 150. Ya una vez que tenemos la regla en el ángulo de 150, quitamos nosotros nuestro transportador y ahora simplemente trazamos el vector C cuya magnitud es 50, que es equivalente acá a los 5 centímetros. Ya hemos trazado nosotros el vector C y una vez que hemos construido ese polígono, lo que tenemos que hacer ahora es trazar la resultante y el método del polígono me dice que la resultante va desde el origen hasta la punta del último. Es decir, aquí tenemos el origen del vector, el primerito, la punta del último y trazamos ahí esa flechita que significa el vector resultante A más B más C, porque son los tres que tenemos. Una vez que tenemos nosotros trazado ese vector, pues evidentemente también queremos saber qué magnitud tiene y qué dirección tiene. Entonces, para ello vamos a utilizar también los mismos instrumentos que agarramos acá, un transportador, donde colocamos el transportador. Recuerden que está centradito acá y vamos nosotros a ver qué medida tiene. Por acá observamos que la medida es aproximadamente un poquito más de 52 grados. Por lo tanto, podemos tomar nosotros como esa medida como los 52 grados. Y con ello ya nosotros tenemos entonces la dirección de ese vector resultante que para nosotros es 52 grados. Se veía un poquito más, pero tenemos ahí 52 grados porque estamos midiendo y nunca la medición puede ser exacta. Una vez que tenemos nosotros la medida del ángulo, vamos también nosotros a medir cuál es la magnitud. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues colocamos en el origen el cero de la regla y lo hacemos coincidir en la línea. ¿Para qué? Para obtener la magnitud. Para ello simplemente nosotros lo que nos interesa es observar qué medida tenemos nosotros por acá y ahí observamos que tenemos aproximadamente 108 y medio, quizás un poquito más, un poquito medio, pero tenemos 108 es en el caso, la magnitud que nosotros tenemos allí. Entonces, una vez que tenemos la magnitud, simplemente, bueno, tenemos que la magnitud es 108 y medio y ya tenemos la magnitud. Esto lo hemos hecho ya con el método del polígono. Recuerden que lo que hemos trazado son rectas
que van formando un polígono y la unión es el vector resultante. Tenemos ya por acá un resumen del método del polígono de los tres, el ángulo de la resultante y la magnitud. Ahora vamos con el método del paralelogramo, que como dice su palabra, hay que trazar rectas paralelas y construir un paralelogramo. Pero esto lo vamos a hacer para dos vectores nada más. Pero como son tres vectores, hay que repetirlo dos veces. Entonces, empezamos nosotros en el método del paralelogramo, trazando nosotros primero el vector A. Recordamos que aquí estamos partiendo del origen, tenemos los 15 grados, tenemos los 15 grados y una vez que lo tenemos ahí, así como se hizo con el método del paralelogramo, lo que vamos a hacer nosotros ahora es trazarlo, magnitud 70, para nosotros acá, cuando lo representamos, vamos a utilizar 7, ya tenemos por acá el vector A. ¿Qué es lo que cambia con el método del polígono? Que ahora cuando vamos a trazar nosotros el vector B también va a partir también desde el mismo origen. Entonces, ¿qué hacemos? En el origen colocamos el transportador a los 45 grados, que es lo que tenemos nosotros por acá, y simplemente ahora lo que hacemos es que colocamos también la regla a los 45 grados y trazamos el vector B. Entonces llevamos la regla a los 45 grados, ya la tenemos por acá, quitamos nuestro transportador y simplemente ahora lo que vamos a hacer es trazar el vector B, que tiene 60, que evidentemente para nosotros en nuestra escala es 6. Colocamos acá el vector B, ya tenemos el vector A y tenemos el vector B, quitamos nuestra regla y ahora vamos en sí a aplicar el método del paralelogramo, que no consiste más que en trazar rectas paralelas. En el caso, en el vector A, en la punta trazamos una recta paralela a B, y hacemos lo mismo en la punta de B. Trazamos una recta paralela a y en ese punto de intersección ocurre que desde el origen hasta el punto de intersección vamos a obtener la resultante de esos dos vectores, que es el vector A más B. Por acá entonces hemos tenido nosotros el vector A más B utilizando el método del paralelogramo. ¿Qué hacemos? Igualito como hicimos para el método del polígono, vamos a determinar su magnitud. Colocamos el transportador, vemos acá y nosotros vemos acá que tiene aproximadamente casi 19, es decir, tiene como 18.8, 18.9 grados. Perdón, 28. Tomamos ese valor, 28.8, 28.9. Aquí es simplemente nosotros nuestra apreciación y vamos a tener nosotros en ese caso la dirección. Aquí tenemos 28.8. Recuerden que este es el ángulo para AB. Teniendo nosotros el ángulo para AB, nos vamos a concentrar ahora nosotros en quién, en la magnitud. De la misma manera que hicimos anteriormente, vamos a medir la magnitud de la resultante AB. Colocamos nuestra reglita en el origen, que es el origen del AB, y la regla tiene que coincidir, tiene que ser paralelo y nos vamos a concentrar en este punto. ¿Qué hacemos? Vamos a ver entonces qué tenemos nosotros por ahí. Aquí observamos que tenemos de aproximadamente 125,5, 125,5, 0.6. Ya eso simplemente es cuestión de apreciación, lo que nosotros estamos viendo allí. Simplemente anotamos nosotros esa longitud, que en el caso de la apreciación tenemos que la longitud es 125.6. Eso es aproximadamente lo que tenemos nosotros. Ya esto es para la resultante de A más B, pero en el problema queremos es A más B más C. ¿Qué hacemos nosotros? Hicimos las mediciones, no era necesario, pero solamente para que viéramos. Tenemos acá el vector A más B y ahora vamos a trazar el vector C, que tiene un ángulo de 150. Hacemos lo mismo. Cuando dije que no era necesario era porque simplemente queremos la resultante de A más B más C, pero simplemente lo medimos para que viéramos cómo era. Colocamos el transportador, lo rotamos a 150 y trazamos nosotros desde el mismo origen al vector C. Trazamos por acá nuestro vector C y hacemos lo que hicimos en lo anterior. Vamos a trazar nosotros rectas paralelas en las puntas de los vectores. ¿Qué ocurre? En la punta del vector A más B trazamos una recta paralela a C. Y en la punta de C vamos a trazar una recta paralela al vector A más B. Ellos se intersectan en este punto. ¿Qué quiere decir entonces? Que desde el origen hasta este punto va a ir el vector, ¿quién? A más B más C, porque ahora están representando los tres. Aquí tenemos A más B más C, tenemos allí la resultante entonces de A más B más C por el método del paralelogramo aplicado dos veces. También tenemos que medir el ángulo. Evidentemente los valores tienen que ser parecidos a los del anterior. Vemos por acá que tenemos que, pues 52 y un poquito más, tal como hicimos en el caso anterior. Agarramos entonces y decimos que la medida es 52.0.
Simplemente ¿por qué? Porque, bueno, recordemos que esto es con una apreciación, nosotros estamos haciendo, estos son mediciones, nunca las mediciones son exactas, pero en este caso la resultante, el ángulo de resultante coincide con el método del polígono 52. Coincide porque estamos utilizando un software para hacer los trazos y evidentemente hay menos errores que el error humano. Vamos a medir nosotros ahora acá que la magnitud, tal como que se hizo en el caso anterior, coincide el cero con el origen. Acá nosotros es donde vamos a medir nosotros la magnitud. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver entonces que tenemos 100, en este caso 118.5 o punto 6. Esto es lo que veamos acá porque ya eso es apreciación de nosotros. Entonces anotamos ese valor y cuando anotamos ese valor tenemos nosotros que la magnitud es 108.5, también coincide con el valor anterior por lo que dije ya y tenemos 108, creo que había dicho de 118, pero es 108.5 la medida que tenemos. Ya tenemos entonces la medida por el método del paralelogramo. Nos falta ahora aplicar el método de las componentes rectangulares, que en el método de las componentes rectangulares pues lo que necesitamos son las componentes, descomponer el vector en la componente X y componente Y. Para el vector A, la componente X es magnitud o norma de A por el coseno de su dirección. ¿Qué es esto que tenemos? Pues 70 por el coseno de 15 y evidentemente cuando evaluamos 70 por el coseno de 15 utilizamos nuestra calculadora y nos da 67.61. Ya esa es la componente X. De la misma manera que calculamos la componente X, vamos a necesitar la componente Y, que ahora es la magnitud por el seno del ángulo que tiene el vector A. ¿Y qué es eso? Pues simplemente eso es 70 por el seno de 15 grados. Y utilizando también nuestra calculadora nos termina dando que AY es igual a ¿quién? Pues el valor que nos arroja la calculadora es 18.12. Tenemos ya la componente X, la componente Y para el vector A. Ahora vamos a hacer lo mismo para el vector B. ¿Qué hacemos? Igualito, la componente X es la magnitud de B por el coseno de B. ¿Y quién es la magnitud? Pues la magnitud es 60 por el coseno de 45. Aplicamos, utilizamos la calculadora y cuando usamos la calculadora nos termina dando que Bx es igual a 42.43. Teniendo ya Bx, pues hacemos lo mismo ahora para ¿quién? Para By. By es igual a B por el seno de B, de teta de B, evidentemente. Y cuando evaluamos, vamos a evaluar ¿quién? 60 por el seno de 45. Y bueno, evidentemente el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados, por lo tanto, BY también nos da 42.43. Tenemos ya para el vector A, para el vector B, ahora nos falta el vector C, que para el vector C, Cx es magnitud o norma de C por el coseno de teta C. Igualito como hemos hecho en los casos anteriores, Cx va a ser igual a 50 por el coseno de 150 y evidentemente usamos nuevamente nuestra calculadora y nos termina dando que Cx es igual a menos 43.30. Teniendo ya Cx, nos falta para terminar las componentes, la componente Y del vector C, que sería C por el seno del ángulo de C, de teta C, que en este caso es ¿quién? 50 por el seno de 150. Y de igual manera, como hemos hecho ya, vamos a utilizar nuestra calculadora y nos termina dando que eso es igual a ¿quién? A 25.00. Y una vez que tenemos los componentes, es que ahora sí vamos a aplicar nosotros el método de las componentes. Debemos recordar que estamos calculando ¿quién? R es igual a A más B más C. Por lo tanto, ¿quién es Rx? AX más BX más CX. Resulta que eso es Rx porque es la suma de los tres vectores. Y cuando hacemos eso tenemos 61,71 más 42 más menos 43.30. Cuando hacemos esas operaciones, sumamos simplemente a mano en nuestra calculadora, nos termina dando que Rx es igual a 66.74. Teniendo RY y evidentemente para RY vamos a hacer lo mismo, AY más BY más CY. Y simplemente, ¿qué es cada uno de esos casos? Pues simplemente AY es 18.12, BY es 42.43 más 25.00. Sumamos y al hacer esa suma nos termina dando a nosotros que RY es igual a 85.54. Ya una vez que tenemos la componente X y la componente Y, pues simplemente nosotros ahora vamos a determinar su magnitud y dirección. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues simplemente al vector R lo vamos a escribir nosotros como, en la forma rectangular, como 66,74i más 85.54j. Es decir, estamos hablando que
las componentes ambas son positivas, es importante tenerlo en cuenta. Pero en tal caso, la magnitud es la raíz cuadrada de rx cuadrado más ry cuadrado. ¿Qué cosa es esto? Que es la raíz cuadrada de 66,74 al cuadrado más 85,54 al cuadrado. Simplemente usamos nuestra calculadora, elevamos al cuadrado cada uno de esos valores que está allí. Esto es lo que nos termina dando nosotros cuando elevamos la x al cuadrado y la y al cuadrado. Sumamos, porque lo que nos interesa a nosotros es sacar la raíz de lo que nos da esa suma, que nos da 11.771.95. Le sacamos la raíz cuadrada con nuestra calculadora y nos termina dando a nosotros que la magnitud o norma del vector es 108,5, que vemos que coincide con lo que nosotros tenemos acá, punto 50, pues, porque nosotros podemos afirmar más decimales con el método de las componentes rectangulares. Teniendo ya la magnitud, lo que nos falta ahora es la dirección. Y una cosa muy importante, este vector, como esto es positivo y positivo, está en el primer cuadrante, la resultante del ángulo es el arco tangente de RY sobre RX. Simplemente lo que hacemos es sustituir cada uno de ellos, es decir, teta o el ángulo de la resultante es arcotangente 85,54 entre 66,74. Y cuando usamos la calculadora para obtener allí, nos da a nosotros que el ángulo de la resultante es 52,04. Vemos acá una pequeña diferencia, lógico, porque este es un método exacto y el otro es un método que se utiliza en mediciones, que es ilógico que pensemos que podemos obtener los mismos valores exactos, pero es muy importante que nos estamos viendo nosotros que utilizando los métodos que son que se basan en mediciones, obtenemos valores muy similares a los métodos analíticos, y esto es una manera de comparar que los tres métodos funcionan, simplemente que tenemos que entender que el método analítico es un método que nos da los valores exactos. Y como siempre, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal, y gracias por quedarte hasta el final del mismo.